¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. Nuestro invitado para el día de hoy es Sebastián Fun Moscovich. Él es argentino de nacimiento, pero jalapeño por adopción. Y si se quedan con nosotros, vamos a escuchar la charla sobre su obra gráfica y su proyecto Médula Negra. Pues bueno, yo empecé a tomar clases de oyente en la Facultad de Artes Plásticas cuando tenía 16 años más o menos, y primero empecé a tomar clases de dibujo con Per Anderson y después conocí el taller de grabado de la universidad con el maestro Torralba. Entonces ahí fue mi primer acercamiento con el grabado. En ese momento pues el taller tenía mucho auge, me pude vincular con pues compañeros que estaban por egresar y eso me dio un panorama más amplio de lo que era el grabado. También me permitió aprender desde las bases, como desde saber limpiar la tinta, saber qué materiales básicos se necesitan, y poco a poco yo fui como dominando un poco más las técnicas y colaborando, ayudando mucho. Por lo regular en los talleres de grabado se empieza desde abajo, pues, o sea, no puedes empezar a imprimir si no sabes ni siquiera cómo preparar la tinta, manejar el papel. Entonces es una carrera larga, ¿no?, para poder llegar a la impresión y para desarrollar tu lenguaje personal, que esa es la parte también bastante complicada, o compleja más que complicada. Poco a poco yo fui priorizando y dándome cuenta que el grabado pues era mi camino. Ya después, a mediados de la universidad, decidimos montar este proyecto y tener la independencia de pues un proyecto personal. Entonces pues por ahí sería como el primer acercamiento con el grabado. Pues yo tuve como las dos partes. Al principio, como te comento, estuve de oyente más o menos como 4 años, si no mal recuerdo, y después decidí entrar a la universidad porque me di cuenta que ya tenía un dominio técnico, pero me faltaba pues un acercamiento a lo teórico. Y bueno, a la institución formal, por decirlo así, como pues todo lo que implica estudiar artes plásticas, no solo es dominar una técnica, ¿no?, sino también pues en principio vincularte con otros compañeros, recibir ideas, y aprender historia, análisis, muchas cosas que complementan la producción. Y pues poco a poco, te digo, fue como reafirmándose el camino de la gráfica. Entonces la universidad a mí me sirvió muchísimo porque me dio un medio de contención, y por otro lado, pues en mi caso yo supe aprovecharlo, pude viajar becado a Cuba en el 2013, y creo que es el inicio de un camino. La universidad te sirve para reafirmarte. Es complejo porque también hay que aprender a manejarse pues en un medio institucional, pero no por eso desatender las necesidades como profesionales. Yo creo que no por estar dentro de la universidad se tiene que pues olvidarse del lado profesional. Se puede más bien complementar, como ser profesional dentro de la universidad, como cumplir con las dos áreas, lo académico y lo profesional. Yo estoy tratando como de vincularme con compañeros y amigos, también la mayoría egresados de la escuela, en principio que tienen un reconocimiento por su trabajo, y segundo, que tienen un proyecto similar al nuestro, ¿no? O sea, en la última estancia estuve trabajando con Jerónimo Marquecho, que es un compañero también egresado de la facultad. Pues tiene un proyecto de cerámica y es independiente, autosuficiente, entonces a mí me interesa bastante eso, como aportar o colaborar con compañeros que están en la misma línea que nosotros, donde somos un proyecto autosustentable, y creo que si se unen las fuerzas pues se puede generar
pues un buen resultado. Y bueno, cada técnica tiene sus complicaciones y eso también creo que como artista es muy nutritivo, como salirse de lo que dominas y conoces, ¿no? Experimentar en otro tipo de propuestas, de técnicas, de colaboraciones con gente, ¿no? Es importante eso. Médula Negra es el nombre de una sociedad artística compuesta por Sebastián Fund y Javier Arjona. Entre ambos pusieron un taller de grabado que está ubicado en la ciudad de Jalapa. Ahora vamos a escuchar a Javier Arjona darnos su opinión sobre lo que es el grabado. Para mí el grabado es un mundo muy extenso donde existen diversos lenguajes. Cuando digo diversos lenguajes me refiero a las técnicas, porque estas técnicas te permiten decir distintas cosas porque tienen diferentes formas de resolver en una imagen. Entonces, no es lo mismo hacer una placa de madera y el resultado que puede tener hacer una placa de holografía o de grabado en metal. Para mí el grabado es muy importante, ya que es una técnica muy antigua y que sigue hasta la fecha vigente. Decidí que el grabado fuera mi forma de vida, no sé, a partir del 2008 que empiezo a conocerlo como técnica en Oaxaca y que la desarrollo en la Facultad de Artes Plásticas y sobre todo en el taller. Como se consolida para mí como una técnica importante en el taller Médula Negra. Mira, pues este taller surge con mi socio Javier Arjona en el 2010, finales, y se concreta en el 2011. Nos conocimos por un taller de litografía que dio un maestro del DF, Armando Gómez, buen amigo nuestro. Entonces empezamos a plantear la idea de tener un espacio propio. Al final se concretó entre nosotros dos y decidimos fundar este proyecto que se llama Médula Negra. Y pues nos ha permitido un crecimiento pues muy fuerte, yo pienso, porque tener un espacio propio implica, en principio, priorizarlo, cuidarlo e invertir económicamente hablando y también de tiempo y energía. Pero por otro lado, la recompensa es que tienes un espacio para trabajar las 24 horas y tú eres el que decide cómo, cuándo y con quién. Entonces te da una autonomía muy fuerte, pero también una responsabilidad muy fuerte porque tienes otro tipo de compromiso, a diferencia de la institución donde se rige a partir de calificaciones. Aquí es una autoexigencia y una autodisciplina que si no estás tú comprometido con el espacio, pues el espacio no crece, no aporta. Entonces eso como cambiar un poco el chip, ¿no? Anteriormente te basas bajo la exigencia o funcionas por la exigencia externa y aquí funcionas por tu autoexigencia, tu compromiso, ¿no? Con tu labor artística. En la primera entrada era mucha la necesidad nuestra de tener nuestro espacio y de alguna manera más adelante, a medida que se va produciendo y que el taller va creciendo, pues sí empiezan a llegar colaboraciones con talleres del DF, talleres de Oaxaca. Hay gente que ha venido a trabajar aquí. Nosotros también por lo regular viajamos mucho para hacer otro tipo de colaboraciones con otros talleres. Al final te das cuenta que el mundo de la gráfica a nivel nacional pues sí está contado, ¿no? O sea, cuando entras no tienes mucha idea, pero a medida que vas avanzando pues vas conociendo a la gente, sobre todo en los concursos que hay, las bienales de grabado, ahí pues como siempre es la misma gente la que está participando. Y sí está abierto, venimos trabajando en proyectos fuertes, como el año pasado estuvimos en el Museo Nacional de la Estampa, que es como una de las sedes más importantes de grabado a nivel nacional.
donde estaban todos los talleres de grabado, ¿no? Hubo una convocatoria y participamos. Entonces ese tipo de eventos nos permiten a nosotros pues incrustar nuestro taller y conocer más gente para poder seguir trabajando en conjunto, porque la historia también un poco de grabado es esta comunión, esta comunidad, ¿no? Que se genera con la gráfica. En el estado de Veracruz, desde el año 2004, hemos estado trabajando un grupo de mujeres artistas, sobre todo dentro del ámbito de lo visual. La primera exposición que llevamos a cabo fue con el tema de la obra de Frida Kahlo, en homenaje a Frida Kahlo. Esta obra, como todos los proyectos que hemos tenido, está en base a la reflexión de nosotras como mujeres artistas. Otra de los importantes proyectos que llevamos a cabo fue el de diálogo con las pintoras. En este proyecto, las artistas tanto de Veracruz como de Jalapa, cada una seleccionamos a una artista del pasado, desde el medievo hasta el siglo XIX, y le hicimos un homenaje a cada una de ellas. De este proyecto salió la parte artística, que fue una exposición aquí en Jalapa y en la ciudad, en el puerto de Veracruz, y un libro en donde se hacía la reflexión acerca de esta exposición, de este proyecto académico, y también algunos artículos reflexionando sobre la presencia de estas mujeres en su momento histórico y también, bueno, de las aportaciones que hacemos como artistas para ir construyendo esta genealogía femenina, porque es muy importante tener nuestros propios referentes femeninos, porque generalmente pues en la historia del arte los referentes son masculinos. Siempre nos referimos a los artistas del cubismo, a los artistas del medievo, a los artistas de cualquier periodo, pero no tenemos construida una genealogía femenina. Entonces este proyecto en particular, digamos que tuvo este objetivo como eje principal. Y otro proyecto que tuvimos en el 2012 y se presentó en el Museo de Antropología fue el tema de las diosas prehispánicas. También fue un acercamiento desde nuestro momento contemporáneo de reflexionar acerca de este poder femenino que ha estado también bastante, digamos, no reconocido y que, bueno, pues nos pone en contacto al conocer la historia de todas estas diosas prehispánicas, sus mitos y todas las ofrendas y toda la importancia que tenían en su momento histórico, pues nos llevó a hacer una exposición en base a ellas, a este homenaje que también les estábamos nosotras rindiendo. En la Galería de la Facultad de Artes Plásticas presentamos una exposición con el tema de la autorrepresentación y la exposición se llamó Creadoras de Mundos Propios. Y un poco en cuestión de la reflexión de la autorrepresentación o autorretrato que nosotras mismas tenemos de esta construcción social, tanto de la que nos han hecho como que nosotras mismas nos hemos construido. Entonces estos cuadros, que eran unos dípticos, también mostraban esta reflexión. De hecho, se hizo un libro, un ebook, que tiene las reflexiones que cada una de nosotras hizo con respecto a su propuesta plástica, con la idea pues de reflexionar y sobre todo de deconstruir o de proponer otros modelos diferentes a este concepto de lo femenino o de la mujer tradicional, ¿no? Para empezar, bueno, pues somos mujeres artistas profesionales que nos dedicamos a esta actividad y que, bueno, tenemos algo que decir y algo que aportar en el ámbito artístico, particularmente jalapeño y por supuesto en Veracruz y en México. Sebastián Fund egresó de la Universidad Veracruzana de la carrera de Artes Plásticas y también se ha formado con maestros en otros ámbitos. Por ejemplo, estudió por más de una década dibujo con Per Anderson, ha realizado cursos de grabado en los Estados Unidos en la Universidad de Texas y también realizó una estancia de 6 meses en Cuba. Esta estancia estuvo dedicada a la litografía, pero dejemos que sea el mismo Sebastián Fund quien nos hable sobre las técnicas que domina.
Sí, bueno, una de las técnicas en las que más se ha desarrollado mi trabajo es la colografía, que la aprendí con unos maestros cubanos en el 2009, justo en la Facultad de Artes. Y a mí me abrió la posibilidad, en principio, de expandir mis formatos, porque yo venía trabajando mucho de grabado en metal. Una de las técnicas también que me gusta mucho, pero tiene sus limitantes según mi visión, ¿no? Entonces esta nueva técnica me permitió, en principio, ahorrar materiales y expandir mis formatos. Fui desarrollándola y decidí como empezar a explorar con la introducción de objetos literal, ¿no? O sea, utilizando zapatos o cosas de desecho. Por lo regular me enfoqué o me derivé hacia el reciclaje de alguna manera, pero introduciéndolo a la gráfica. Y pues bueno, han salido algunas cosas bastante complejas, interesantes. Me ha permitido subir más todavía los formatos que yo estaba manejando. La última pieza que desarrollé tiene más o menos 1,80 m por 2,40 m. Entonces, también en la gráfica, si no es grabado en madera, es muy difícil hacer formatos muy grandes, ¿no? Entonces, como uno de mis intereses es eso, como trabajar en hueco. Digamos, el grabado se divide en dos partes, que es el relieve y el hueco. Y el hueco es una de las partes que a mí más me interesa por la calidad de grises que tiene, las texturas, los contrastes. Entonces eso me permite pues que la imagen tenga una fuerza y un peso que me interesa, ¿no? Y bueno, sin dejar de lado las técnicas tradicionales como la litografía, que también me gusta mucho, me interesa. De hecho, en esta estancia que estuve en Cuba, estuve solo trabajando litografía. Pues una de las técnicas también muy antiguas, que es dibujo sobre piedra, y que en Cuba tiene la particularidad de que como hubo muchas empresas de puros, los alemanes llevaron muchísimas piedras litográficas que son muy difíciles de encontrar ahora. Entonces los cubanos desarrollaron técnicas de impresión de litografía pues muy particulares por el contexto en el que se desenvuelven, pero que a mí me sirvió mucho porque pues México no está tan lejos de Cuba ni tan cerca de Estados Unidos en cuestiones de avances tecnológicos. Entonces, con las características y de repente las carencias que hay en Cuba, México tiene muchísimo potencial, ¿no? No hay tantas limitantes de materiales. Entonces decidí como particularmente ir a Cuba y me sirvió mucho. Desarrollé pues la técnica de litografía y reafirmé algunas cosas de la colografía. También las vivencias de estar en otro país te nutren mucho, ¿no? No solo la cuestión técnica, sino vivencial. Yo creo que el arte tiene mucho que ver con eso. No te puedes basar solo en el dominio técnico sin tener pues experiencias, algo que decir, algo que transmitir, una visión de tu mundo con el mundo externo, ¿no? Para Sebastián Fund es muy importante la producción de obra, pero también que ésta sea exhibida ante la mayor cantidad de gente posible. Es por eso que él busca estar en galerías y museos, pero también en cafeterías y sobre todo en redes sociales, que es donde más cautivo tiene a su público. Antes de seguir escuchando a Sebastián Fund, vamos a nuestra sección editorial a cargo de Juan Sebastián Barberá. Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, creo que para mi gusto, mi pintor preferido de la humanidad. Es como decirte, es como Bach, como Beethoven. Es el gran loco de la pintura y el maestro de todos los pintores de la modernidad. Goya es un académico tremendo y es un hombre que sabe pintar, sabe dibujar con gran pulcritud y un dibujante y grabador excelso. Las placas de grabado de Goya son verdaderamente increíbles, son parecidas al David de Miguel Ángel. Es casi increíble que un ser humano haya trabajado y trazado con su propia mano estos dibujos en placas de metal. Les recomiendo muchísimo cuando vayan a España ir a ver las placas que no están en el Museo del Prado. Goya pertenece a la corte y lo adoptan y obviamente se convierte en un pintor complaciente
con el rey, y después, cuando viene la Revolución Francesa, Goya tiene obviamente pensamientos mucho más modernos y de ilustración, y entonces entra un poco en crisis y se divorcia de su patrocinio, de la benevolencia de los reyes y de la corte española, lo cual lo hace entrar en una crisis terrible, que lo hace dedicarse a pintar por una temporada muy larga la obra negra, que para mi gusto es una de las obras más importantes de pintura que hay, que hay en la humanidad. Goya, en la obra negra, describe y relata el mundo oscuro del ser humano. Creo que podríamos pensar que tal vez Goya es el pintor más freudiano o lacaniano, un pintor que podría ser utilizado para descubrir la psique del ser humano en la profundidad. ¿Por qué todos esos demonios? ¿Por qué los aquelarres? ¿Por qué aquellas partes tan perversas y tan patéticas del ser humano, pero pintadas de tal manera, con tal excepcionalidad, con tal perfección? Goya, creo que de repente entra en una etapa ya en el final de la vida, cuando la gente cree que está en decadencia, que yo pienso personalmente que es al revés, está en su plenitud. Goya, si lo analizan con mucho cuidado y se acercan a las pinturas, encontramos ya unos toques de abstraccionismo. Podría yo pensar que Goya, sin quererlo obviamente, porque era el pintor del realismo total, Goya emprende un trabajo ya de romper con la tradición pictórica clásica y se dedica a pintar con manchas, figuras, caballos, personajes, brujas, etc. Y realmente con una lupa, cuando lo revisas, cuando te acercas en los close-ups, podrías hacer varios cuadros abstractos de las grandes pinturas modernas de la época negra. Nunca se puede dejar los caprichos y toda esta obra sobre la guerra, que recomiendo mucho que la revisen. En principio, para mí el arte es como la forma en la que yo me puedo desenvolver en esta realidad, ¿no? Entonces me permite como aterrizar. Yo trabajo mucho por como emociones de alguna manera. Y a medida que fui profundizando también me fui dando cuenta que no puede ser tan emocional si no hay una parte racional. O sea, como el complemento entre esas dos partes creo que es como la clave para mi propuesta. Entonces tengo como propuestas muy personales donde son sobre todo personajes con ciertas características como sombreros, que creo que es uno de los iconos que más representan mi trabajo y mis personajes. Pero por otro lado también me interesan mucho las problemáticas sociales, que no sea literal de repente, ¿no?, el trabajo. En algunas propuestas sí lo es, pero en otras es más ambiguo, y eso me permite un diálogo con el público donde cada espectador puede interpretar y que le permiten al otro como identificarse o no sobre lo que ve. Y el otro que es un tema o algo que a mí me inquieta en el afuera, ¿no? Por ejemplo, desarrollé una serie que se llama Indigente. Ese tipo de personajes sociales me llaman mucho la atención, me intrigan, me mueve verlos, ¿no? Retomarlos y transformarlos en una imagen que después se expone o tiene un valor, ¿no?, estético y económico también. Es como darle un giro un poco. Y que el arte también pues lo permite, ¿no? El arte es un lenguaje muy fuerte, muy poderoso, entonces te permite hablar de ciertas cosas que en otro medio no trascenderían, ¿no?, en una charla cotidiana X. O sea, es como entenderlo como un lenguaje que tiene un peso y tiene un poder social también, ¿no? Y también no solo a un nivel nacional, sino a un nivel internacional, ¿no? O sea, y es una de las líneas que más en este momento me interesan, sin abandonar tampoco como esta parte, te digo, más onírica de repente en mis trabajos, donde pues roza con lo expresionista, que también me interesa mucho, que los personajes por sí mismos tengan una carga, tengan una vida. Yo estoy buscando eso siempre, como que el trabajo
sea independiente de mí, ¿no? Que soy el que lo hace, como que se pueda sostener por sí mismo, pueda dialogar, pueda ser independiente, un poco eso es lo que estoy buscando en mi obra, ¿no? Hemos estado hablando con Sebastián Fund, hemos escuchado también sobre su trayectoria y su formación. Si ustedes quieren permanecer al tanto, vayan a Facebook y sigan a Sebastián Fund, así es como lo encuentran. Y también hay un sitio para su proyecto Médula Negra, que es facebook.com/Médula Negra. Esto es todo por mi parte, fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.